Lucho Calavera que mete, él no le hago caso, y él mete, tal así siente que es importante. ¿Por qué no usas tu nombre, Lucho? ¿Qué pasa? ¿Por qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No te vamos a hacer nada. Estamos muy lejos de ti, seguramente. Si te llamas Lucho, probablemente eres chileno, ¿no? ¿Por qué criticas las cámaras de vigilancia en Shanghái y no las de vigilancia en Londres? China solo hace lo que los demás quisieran, pero no les alcanza la tecnología. No, te equivocas. Mira, lo que hace China es lo que aquí no puedes hacer porque hay leyes. Y esas leyes existen gracias a que existe una democracia. Y en esta democracia se considera que los seres humanos tienen derechos y libertades que son imprescriptibles. En China no eres más que un habitante, eres propiedad del Estado. Y el Estado es propiedad del Partido Comunista Chino. Las cámaras de vigilancia de Nueva York o Londres o Gijón, donde yo vivo, se rigen por leyes cuidadosamente establecidas. Cada X tiempo, por ejemplo, las grabaciones solo pueden durar un tiempo determinado y luego se tienen que borrar. Ahí está perfectamente legislado a quién se las puedes enseñar o no y en qué circunstancias, bajo qué circunstancias puedes o no mostrar algo que hayas grabado en tus cámaras de vigilancia. Incluso en las cámaras que traen los taxis, para casos de accidente y cuando las aseguradoras no quieren pagar y demás. Todo eso está perfectamente regulado y hay sanciones para quien no lo cumpla. Si tú enseñas un video que tomaste a una persona a la que no le debiste tomar, te puedes ver en un problema. Por ejemplo, una chica se molestó muchísimo porque un señor parece que estaba en el edificio de enfrente dándose placer a sí mismo y mirando hacia el edificio de ella, y entonces ella lo tomó en vídeo y luego exhibió el vídeo y luego ahora ella ha cometido una falta a la intimidad. O sea, el señor es un desagradable y un molesto y un indecente, asqueroso, pero ella no tenía por qué haber tomado el vídeo y menos enseñarlo. Entonces, estas cámaras que hay en Nueva York y en Londres y en París y en Madrid y en Gijón, donde yo vivo, están sometidas a una legislación muy concreta, bien diseñada para proteger tanto los derechos de quien es el propietario de la cámara y toma para su protección, tomas de vídeo de una zona determinada y los derechos de las personas que son filmadas por esas cámaras. Cuando las cámaras pertenecen al gobierno es exactamente lo mismo. El gobierno las pone, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el ayuntamiento, porque pues, si la gente va y les rompe un vidrio, pues a ver quién fue. Pero no pueden usarlas como les dé la gana, ni pueden usarlas para perseguir a la ciudadanía, ni pueden usarlas para señalar a alguien porque es de la oposición, ni mucho menos para meterlo en un campo de exterminio o en un campo de concentración. Todo lo cual sí hace China. China tiene un sistema de reconocimiento facial que no está operando en ninguna de las ciudades a las que les quieres echar la bronca y los quieres igualar con la barbarie criminal autoritaria china. Yo no sé si tu caso es ignorancia o mala fe, pero esas cámaras que están vigilando determinados lugares no están allí para darme puntos sociales para ver si tengo más o menos derechos por si sonrío o no sonrío o si estoy o no estoy en una zona de la ciudad donde no debería de estar, que es para lo que lo usa China. Y no es porque no dé la tecnología la tienen todos. Pero es la misma diferencia entre un asesino y alguien que no lo es. Un asesino tiene la pistola y la usa. Otro puede tener la pistola y no usarla porque las leyes se lo impiden. Entonces no es falta de tecnología la que tienen los países donde la vigilancia está regulada. Lo que tienen son derechos, libertades y leyes. Y generalmente democracia. 4 cosas que no puedes encontrar en China.